Pero, expresidente, ¿qué diría usted que dice entender los argumentos del señor Trump? ¿Qué diría si cumple lo que anunció? ¿Qué diría si hay una intervención armada en Colombia, en nuestro territorio? ¿Cuál sería su posición? No, ojalá no la haya. Pero es que hoy eso no depende de nosotros. Eso depende, es del gobierno Petro. Y entonces el gobierno Petro la está provocando. ¿Por qué? Porque se alía con el cartel de los soles, que le ha creado todas las dificultades a Colombia, al vecindario y a los Estados Unidos. Aquí hay que pensar más en la provocación que produce el gobierno Petro todos los días antes de pensar en el tema de los Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno Petro debería estar mirando los faroles del Gerald Ford y lo que dice el presidente Trump, pero es que aquí no hay reacciones. Aquí lo que tenemos es un país inundado de narcotráfico, con una narrativa de apoyo a Maduro. Creo que antes que entrar a crear una campaña fundamentalista, chauvinista, nacionalista, falsamente nacionalista contra el gobierno de Estados Unidos, lo que hay que es alertar al pueblo colombiano y decirle, es que todo este riesgo a Colombia lo provocan las decisiones del gobierno Petro. Expresidente, pero si tuviéramos la intervención armada, ¿usted estaría del lado del presidente Petro? ¿Respaldaría al presidente en una situación de acción armada de Estados Unidos en territorio colombiano? Espero que tengamos un nuevo gobierno. Espero que tengamos un nuevo gobierno que sea un gobierno democrático, que con sus acciones tenga una buena relación con los Estados Unidos, con la comunidad internacional. Que ojalá para ese momento no esté la narcodictadura de Maduro y que si estuviera, que no es lo deseable, ese nuevo gobierno no sea aliado de esa narcodictadura. En eso es en lo que pienso. Lo otro es provocar un debate aquí de chauvinismo. No, es que Cepeda está contra eso. Y miren lo que dicen los otros. Lo que nosotros decimos es, gobierno, enmiende, gobierno, no cree una provocación. Yo les pregunto a ustedes, estimados periodistas, ¿qué hacen ustedes de presidentes de un país con estas amenazas? ¿Qué hacen ustedes de presidentes de un país cuando ven este gran daño a la juventud, a las instituciones, a la democracia? El daño que estamos sufriendo en Colombia. Usted no sabe la tristeza que yo siento cuando me encuentro en los barrios de Medellín con dirigentes de mi edad que me ayudaron en mi juventud, abuelos como yo, que me dicen, hombre, estoy muy triste porque una nietecita se me dedicó al TUSI. El daño de esto a la juventud colombiana, a las familias colombianas, a la seguridad colombiana es enorme. En eso es en lo que hay que pensar. Y por eso es de inmenso peligro también la candidatura de Iván Cepeda, que es el que quiere seguir y profundizar, como él lo ha dicho, toda esta política de Petro. Pero hay muchos temas para analizar, como ese tema económico, ese tema social, el tema del derroche, las políticas laborales, la política de tierras, etcétera. Expresidente, queda clarísimo que si no hay una unidad entre las personas que no comulgan con el gobierno de Petro, pues hay una enorme posibilidad de que gane Iván Cepeda. En aras de que eso no suceda, ¿usted estaría dispuesto a hacer el sacrificio máximo, entenderse con Juan Manuel Santos? La verdad es esta, Gustavo. Estos no son temas personales. A él lo elegimos con una plataforma, hizo todo lo contrario. Y le voy a decir lo siguiente. Aquí hay una concatenación de eventos donde él participó y que vinculan a Iván Cepeda con lo más grave que está ocurriendo en el país. El doctor Santos era ministro de Defensa de nuestro gobierno. Por eso a mí me da temor dar una entrevista, porque todos estos temas lo obligan a uno a no tener la rapidez del periodista, sino a ser detallado. Y él empezó a negociar con el gobierno Bush desde el ministerio el segundo Plan Colombia. Él salió para no inhabilitarse a su campaña presidencial. Yo seguí en la presidencia un tiempo y terminamos la negociación con el presidente Obama.
Era un segundo plan Colombia con apoyo republicano del presidente Bush y con apoyo demócrata del presidente Obama. Hubo una crítica de las élites neocomunistas, del radicalismo elitista socialista de América Latina, pero el pueblo recibía bien eso, porque además había unos compromisos de infraestructura muy importantes. ¿Y qué pasó? El doctor Santos llegó a la presidencia y no llevó eso al Congreso. Él ha dicho que el proceso de paz fracasó por el presidente Duque. Volvemos al tema, dato mata relato. Ustedes revisan, verán que esto es muy aproximado a lo que les digo. En el año 2012-2013, Colombia había bajado a un récord bajo de producción de coca. Tenía 48 mil hectáreas. El gobierno Santos filtró acuerdos de La Habana que el narcotráfico, el secuestro, eran fuentes de financiación para la rebelión, la sedición de la FARC, y que por ende serían delitos solamente políticos, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política, y aplicaron la prohibición de la fumigación. ¿Y qué pasó? Cuando el presidente Duque recibió a Estados Unidos, certificó que habían 220.000 hectáreas de droga. ¿Cuál fue el resultado en años del gobierno Santos? Pasar de 48.000 hectáreas a 220.000. Pero además, hombre, a mí me parece que hubo una violación democrática muy grave. Ese desconocimiento del plebiscito y haber pretendido sanear un plebiscito de participación popular con una proposición, no hubo ley ni reforma constitucional, una mera proposición en un Congreso inundado de mermelada que se conoció en la época, cómo distribuían esa mermelada, y un proceso inviable de 135 billones para atender a los municipios pobres, etcétera. No se necesitaba eso, y una creación de entidades del Estado explosiva, a lo cual se suma toda esta tendencia de derroche de Gustavo Petro, que ha creado 11 embajadas, 24 consulados, 80.000 nuevos contratistas del Estado, 86.000, 20.000 empleados públicos nuevos. Pero entonces no se sentaría jamás a hablar con Santos, por ningún motivo. No, déjeme, le estoy dando razones de esa diferencia. Y entonces aquí hay una concatenación de eventos. En 2010, aprecio yo que los criminales no tenían poder en Colombia para cometer magnicidios como el de Miguel Uribe, ni para tener encerrados haciendo campaña desde la casa a personas tan importantes como Paloma Valencia. No tenían ese poder, lo adquirieron. Y eso hace parte del proceso de 2016 de Santos con la FARC, en el cual fue un actor muy importante Iván Cepeda, y todo lo que ha pasado en el gobierno Petro, que es un actor muy importante Iván Cepeda. Yo no puedo desconectar el asesinato de Miguel Uribe, las amenazas que hoy sufrimos, no puedo desconectarlo de esos eventos, del acuerdo con la FARC, y no puedo desconectarlo de la política del presidente Petro, el crecimiento de la criminalidad, el crecimiento del narcotráfico. Entonces, aquí hay unos temas muy preocupantes. La verdad es que a uno lo deja muy preocupado que siga impune la financiación de Odebrecht. Y son temas que no se han clarificado, que se han tapado. A mí me parece muy grave. Entonces yo no le voy a hablar de la persona del doctor Santos, sino de estos temas que son objetivos, Gustavo, y que vinculan a Iván Cepeda. Iván Cepeda, por ejemplo, no sería capaz de responderle a un juez de la República, de desvirtuar una acusación de que él escoltó a Santrich y a Márquez para que se salieran del país, lo cual tiene relación con el incremento de la capacidad terrorista, lo cual es un evento que se conecta con otros que ha llevado al magnicidio del doctor Miguel Uribe y a esta situación de inseguridad que se vive en Colombia. Los computadores de Raúl Reyes, esos computadores de Raúl Reyes, Gustavo, los validó la Policía Internacional Interpol.
dijo que no habían sido alterados. Y ahí aparece el doctor Iván Cepeda como el que le hacía movilizaciones a la FARC. El senador Iván Cepeda no resiste eso ante un juez de la República, tampoco lo resiste en un juicio de opinión, estimado Gustavo. Y entonces ahí ve uno unos problemas que creó el doctor Santos. Estos eventos que vinculan a Iván Cepeda, quien habla de una austeridad, como habló en Cali, de una austeridad. ¿Cuál austeridad? Le acabo de contar algunos datos burocráticos del gobierno de Petro. ¿A usted le parece que es austero esto? Déjeme que este tema de austeridad es muy importante, Gustavo. Ahora a todo lo que han hecho le están sumando 80,000 personas que para ser promotores de salud. En una época de la medicina digital, cuando en Bogotá fracasó el presidente Petro cuando era alcalde con eso, creó 15,000 que se convirtieron simplemente en promotores políticos del presidente Petro, que salió muy mal calificado como alcalde de Bogotá, pero con toda esa promoción política lo ayudaron después a elegir como presidente de la República. E Iván Cepeda dice que sí, que el gobierno Uribe hizo austeridad, que no una austeridad neoliberal, y que disminuyó las protecciones sociales. Dato mata relato. Nosotros bajamos muchísimo el Estado, embajadas, ministerios, consulados, entidades, etcétera. Pero pasamos de 10.700.000 personas en el régimen subsidiado de salud a 21 millones. Por eso, una propuesta que hemos hecho en detalle, que sería que vamos a proponer a la coalición, que la agitan nuestras candidatas, sería como victoria temprana la recuperación de la salud, que los grandes afectados son los pobres de Colombia. Claro.